Ahora bien, ustedes deben saber de que la historia de la humanidad es como el flujo de la historia, pero Melquisedec se ha encargado de moldear el flujo de la historia para que todo se mueva. ¿Por qué? Recordemos que Caín, Caín significa el adquirido de Jehová, él iba a recibir el Mesías. El Mesías debía ser recibido por los cananeos, pero como los cananeos pecaron, ese privilegio se le entregó a Israel. Entonces, quien empezó a moldear todo, el que empezó a intervenir en el flujo del tiempo, en la historia, para acomodar todo, fue Melquisedec. Él es el incógnito, él es el incógnito, él es el que no se deja conocer, el que no enseña su rostro. ¿Por qué se le dice así? Esto es muy conocido entre los masones y los Illuminatis, entre los de la Rosa Cruz, los de la Aurora Dorada, las otras órdenes. Ellos conocen que hay una persona que siempre está en incógnito, que no se deja ver, no se deja conocer. Él es Melquisedec. Y él tiene muchas variantes, es decir, el que creó el flujo de la historia, él utiliza cada persona como si fuera una máscara. Es decir, un ejemplo, Melquisedec puede estar dentro de mí y él utiliza mi rostro como si fuera una máscara. Y él empieza a actuar. Y eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace porque nosotros estamos dentro de él. Y él es el que manipula todo o controla todo. Él creó todo. Él hizo todo. Esa es la realidad. Entonces, Melquisedec, él es el que está cerca de Dios. Siempre nos han enseñado de que Buda es el que está más cerca de Dios, pero eso no es correcto. Buda está bajo la tierra, está muerto, está en su tumba. Él está muerto, está en su tumba, ahí están sus huesos y está su cuerpo. Mucha gente dice, no, es que Buda subió al cielo. Eso no es correcto. El que está más cerca de Dios es Melquisedec. Por eso se dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. La única persona que puede acceder al trono de Jehová nuestro Dios es Melquisedec, solamente él, él. Y él es muy hábil en batalla, es temible, puede manejar el tiempo, distorsionar el tiempo y la historia, puede hacer acontecimientos, incluso destruir mundos. Melquisedec. Y él debía pasar a través de Can. Y de Can se divide en Cus. Los cusitas son negros y de ahí nació Nimrod, el primer poderoso en el mundo. Por eso deben saber de que la primera realeza que existió fue la negra. ¿Por qué? Porque las personas blancas que hoy en día están en la realeza, sus padres fueron siervos en Egipto. Y la escritura dice que ellos eran el pueblo más insignificante, es decir, del pueblo más insignificante empezó a aparecer la realeza que hoy en día tenemos, porque antiguamente no había realeza blanca, no existía, sino que la realeza estaba con los cusitas. ¿Por qué? Porque de Cus aparece la palabra Kish, aparece la palabra Kish, y de Kish aparece la palabra King, que es rey. Y recordemos que Nimrod era un cusita, él era un varón negro, y él fue el primero en ser rey, en utilizar corona. Fue un varón negro. Y luego están los egipcios, y los egipcios también eran negros. ¿Por qué? Porque son descendientes de Can, de Caín, de Can, y tanto Caín como Can son negros. Y recordemos que ellos fueron maldecidos. Pero ellos, esa maldición no vino a cumplirse de una vez, sino que esa maldición esperó y se cumplió fue ahoritica. Presten atención. Entonces, los egipcios significa Mizraim y Mizraim significa la raíz y la raíz es negra. Por eso los egipcios son negros y los faraones son negros. Por eso hoy en día no tenemos faraones. ¿Por qué? Porque todas las personas negras cayeron en servidumbre. Se cumplió la maldición en ellos. Pero los que eran los faraones en el tiempo antiguo eran negros. Eran negros. Y recordemos que ellos fueron los que pusieron servidumbre sobre Israel. De Fuc no se sabe nada. ¿Por qué? Porque recordemos que Caín mató a Abel y a Abel se le desapareció su descendencia. Asimismo, Fuc vino a pagar el error de Caín.
que mató una descendencia, asimismo se desaparece la descendencia de Fu. Y de Caín viene Can, padre de Canaán. Recordamos que la tierra prometida primeramente se llamó Canaán. Entonces, Melquisedec, que él es rey de justicia, se le conoce como rey de justicia, él empieza a moldear la historia y a hacer intervenciones en el pasado, futuro y presente. ¿Para qué? Para que los cusitas, los misraimitas y los cananeos pierdan todo. Porque recordemos que Melquisedec es el que primero está en el huerto del Edén. Él casa a Adán y Eva. En el principio hay un sacerdote que crea todo. Y él casa a Adán y Eva. Y él maldice a Adán y maldice a Eva. Y también maldice a Caín para que él pierda todo. Y entonces lo que Melquisedec empieza a hacer es a intervenir a favor de Israel, para que Israel posea la tierra prometida. Y él prueba a Abraham y le da a Abraham pan y vino. ¿Qué significa el pan y el vino? El pan representa el cuerpo del Mesías, y el vino, la copa, representa la sangre. Y él le pasa a Abraham el cuerpo y la sangre del Mesías, se lo pasa a Abraham. Y entonces vemos de que Melquisedec ya empieza a moldear la historia para que los cusitas, la primera realeza, los faraones y los cananeos paguen el castigo de matar a Abel. Y empieza a intervenir a través de Abraham. De Abraham pasa a Isaac y de Isaac pasa a Jacob. Y luego Melquisedec también es conocido como el ángel de Jehová. Él se le aparece a Moisés en la zarza que no se consume. La zarza que no se consume son los cananeos. Que no se consume es porque ellos debían pagar un castigo, pero ellos no debían desaparecer. Es decir, los cananeos debían pagar un castigo, pero no podían desaparecer de la faz del mundo. Y por eso Melquisedec los bautizó como la zarza que no se consume. No la pueden destruir del todo, siempre va a estar encendida hasta que sea el tiempo de restaurarla. Entonces Melquisedec empieza a intervenir y se le aparece a Moisés, le dice: Moisés, yo te voy a contratar, porque eso es lo que él hace, contrata a Moisés para llevarlos a la casa de él. Porque recordemos que Melquisedec es rey de Salem, solamente él los podía dejar entrar. Y un Sedec significa guardián, por eso se llama Melqui, rey, y Sedec significa guardián, el que te deja ceder o no ceder. Sedec, guardián. Él es el guardián de la tierra prometida, Melquisedec. Entonces, él se presentó a Moisés como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dijo a Moisés: yo te voy a contratar para que lleves a Israel a mi casa. Solamente yo, Melquisedec, te puedo dejar entrar. Entonces vamos. Y él empieza a guiar a Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Moisés cumplió su parte de la misión y luego empezó a utilizar a José. Y recordemos que en el tiempo de José había uno que era del linaje de Melquisedec. Lo pueden leer en el libro de Josué. En el libro de Josué se habla de que el último guardián de Jerusalén fue Adonisedec, que tiene Adonai, el Señor guardián. Adonai significa Señor y Sedec guardián, el Señor guardián. Él fue el último guardián de Jerusalén, del orden de Melquisedec. Vamos a ahorrar un poquito de esto para que podamos entender esta parte. Esta parte es importante. Y nos damos cuenta de que Melquisedec es el que hace todo, él es el que mueve todo, porque él controla todo. Él creó todo. Entonces Melquisedec, y aparece Adonisedec, que es literalmente vendría siendo como una de sus variantes o uno de sus hermanos. En la antigüedad se le conocían como clanes. Clanes es un clon tuyo. Literalmente es un clon de Melquisedec. Es similar.
Y Melquisedec se le apareció a Josué. Josué tiene una visión donde él va a ir a la guerra y se le aparece un ángel y le pregunta al siervo de Dios, ¿quién eres tú? Y él le dice que él es un príncipe, que ha venido como príncipe del ejército de Dios para pelear a favor de Josué. ¿Pero por qué? Porque él sabía de que ahí estaba ¿quién? Adonisedec, que es una variante de Melquisedec. Es como su hermano. Y Adonisedec no iba a ser fácil de vencer. No iba a ser fácil de vencer, es decir, para Josué no iba a ser una batalla fácil. Y normalmente a los que son ungidos de Jehová, como Adonisedec, no se permite que cualquier persona los mate. Entonces lo que hizo el ángel de Jehová fue descender y matarlo él mismo. Primero porque no sería fácil. Segundo porque era una persona que conocía muchos misterios de Dios. Entonces él mismo se encarga de ¿qué? De matarlo. Y por eso el ángel de Jehová descendió, que al final es el mismo Melquisedec. Lo que hizo fue descender, ayudar a Josué a conquistar la tierra. Y recordemos que una persona que está dentro es el que le ayuda a Josué. ¿Por qué? Porque Josué dijo, bueno, vamos a conquistar a Jericó. Y el ángel de Jehová le dice, mira, para conquistar a Jericó debes dar vuelta, porque Jericó es como el candado de la tierra prometida. Entonces, para conquistar Jericó debes dar vueltas, dale vueltas y luego él se desactiva solo. Hizo sonar las trompetas y sus murallas cayeron. ¿Por qué? Porque Jericó era el candado de la tierra prometida. Cualquier persona no la podía conquistar, porque eran ciudades que amuralladas. Eran ciudades amuralladas, difíciles de conquistar. Y por eso Melquisedec le dijo a Josué, yo te voy a enseñar cómo conquistar mi tierra, cómo desarmar a mis hermanos. Esa es la realidad. Eso es lo que está haciendo Melquisedec. Melquisedec está peleando a favor de Israel. Y él es el que les enseña todos los trucos para conquistar la tierra. Tanto que Melquisedec es el que pelea contra Faraón para liberar a Israel. Esa es la realidad. Melquisedec le da las bendiciones a Abraham, saca a Israel de Egipto, contrata a Moisés, le ayuda a Josué a conquistar la tierra y todo. Ahora bien, el problema es que hoy en día Melquisedec, rey de Salem y de Jerusalén, porque él incluso, Melquisedec, también ayudó. ¿A quién ayudó? Al rey David. Melquisedec ayudó al mismo rey David. Él lo ayudó. Él lo ayudó. Él es el que está detrás de Josué, detrás de Moisés, detrás de Abraham. Incluso hay una historia que es muy bonita y es la historia de Abraham con un jarrón. Y dice que Abraham cargaba un jarrón y tenía un carbón negro. Es increíble porque así lo habla, así lo habla. Y dice que ese carbón negro estaba encendido, encendido. Y ese carbón encendido representa al Mesías, que es un carbón del altar de Dios, del altar de Dios. Y recordemos que Isaías también fue limpiado sus labios, ¿con qué? Con un carbón del altar, que representa a Jesús, a Melquisedec, que él es un carbón encendido. También se representa con los ángeles de Dios. En el libro de Ezequiel, al principio se describen a los ángeles como carbones de fuego encendido, porque los ángeles de Dios en la antigüedad eran negros, ellos eran sus mensajeros, pero Dios los rechazó por la culpa de su padre Caín, que manchó sus manos de sangre inocente. Caín mató a un inocente y eso hizo de que Jehová rechazara a los cananeos, a los egipcios, a los cusitas, a todos. Y la escritura dice que ninguno del orden de Melquisedec pudo servir al altar. Lo pueden leer en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos. Pero ahora el problema es que Israel no reconoce todo lo que ha hecho Melquisedec.
No lo reconocen que Melquisedec es el mismo Jesús. Porque mire, él lo que hace es quitar a sus hermanos. Quita los cusitas, quita los egipcios, quita esto, quita a los cananeos y planta a Israel. Luego José conquista la tierra y planta a Israel. Y él desciende a la tierra, a Israel, bajo el nombre de Jesús. Y Israel no reconoce todo lo que él hizo, que fue quitar a sus hermanos y plantar a Israel. Y eso era necesario para que los cananeos pagaran el castigo. Al final, Dios los mandó a los cananeos a pagar su castigo a África. Y en su lugar, trajo a Israel. Pero Israel no ha querido entender todo esto. Y por eso la Biblia te da genealogías. Las genealogías te hablan. Te hablan. Las personas que vienen de Zen son blancos y las personas que vienen de Caín son negros. Recordemos que Caín es negro, él es el 1 y Zen es el 3. Y Dios siempre es uno, el 1. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora bien, aquí lo podemos ver un poco mejor. Recordemos que Caín es el primero. Dios es el 1. Los números son muy importantes entre los hebreos, entre los judíos. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios le enseña a sus hijos la ciencia que hay detrás de los números. Les enseña la ciencia que hay detrás de los números. Entonces Caín es el 1, Zen es el 3. Jehová nuestro Dios uno es, el primero. Y en él, en Caín, ya estaba el Mesías. Pero el Mesías se lleva todas sus cosas y se va con Israel. Entonces de Caín pasa a Can. Y Can, padre de Canaán, él es el padre de la tierra prometida. Can es el padre de la tierra prometida. Ya ellos tenían sacerdocio del orden de Melquisedec, Adonisedec. Por eso les digo que solamente los cananeos pueden ser del orden de Melquisedec. Adonisedec, Elisedec, Melquisedec, todos tienen esos nombres. Es realidad. Y normalmente a Israel se le dio el orden arónico y normalmente se le llaman, tú puedes reconocer a una hija de sacerdote si se le llama Cohen, Cohen, tiene el apellido Cohen. Entonces, y luego tenemos los cusitas. Los cusitas eran los king, los reyes, los que primero tenían la realeza. Por eso les digo que la Biblia enseña de que las personas blancas no eran de la realeza, sino que luego que Dios las sacó de Egipto, las personas blancas empezaron a formar la realeza, pero en la antigüedad ellos no tenían la realeza. Esa es la realidad, sino que la realeza estaba en las personas negras, porque Nimrod, que era un cusita, era un negro, fue el primero en ser de la realeza. Fue el primero, está escrito en la Biblia. Ya si ustedes quieren inventar cosas, háganlo, pero yo les estoy diciendo la verdad. Y los faraones eran los que tenían el poder de la realeza también. Ellos también eran negros, pero ellos cometieron el error de esclavizar a Israel. Ellos cometieron ese error enorme, hay que decirlo, es un error enorme. Y ellos estaban esperando a Osiris. Osiris vendría siendo Melquisedec. Lo estaban esperando. Vendría siendo Melquisedec. Osiris vendría siendo Melquisedec. Por eso ellos estaban esperando al Mesías. Osiris vendría siendo una sombra de Melquisedec. Pero como el tiempo para ellos se les acabó, el tiempo se les acabó, su lugar vino a ser tomado por Israel. Y recordemos que el Mesías ya se había pasado a través de Abraham. Melquisedec le dio pan y vino y eso representaba el pan y la sangre del Mesías, que la tenía Abraham. Y Abraham se la pasó a Isaac, Isaac se la pasó a Jacob, Jacob a Israel, e Israel se dividió en las 12 tribus, Dios escogió la tribu de Judá,
Y Jesús llega a la tribu de Judá, siendo Jesús, Yeshua HaMashiach, que es el mismo Melquisedec. Es el mismo, pero ellos aquí quieren presentarlo como un varón blanco, cuando eso no es correcto. Blanco y rubio, nuestro padre David, pero Jesús es negro de cabello blanco, como lo dicen las escrituras. Ahora bien, ustedes deben entender de que Jesús pasa a través de el rey David. Judá es un varón que es muy importante porque él representa la tribu de Judá. En la tribu, Judá tiene un hijo que se llama Fares. Fares viene de la palabra faraón. Y Dios pasa a través de ¿qué? De los faraones. Por eso Dios le dio a Judá el ADN de ¿qué? De los faraones. Y aquí en Israel aparece Judá. Judá está con Tamar. Y Tamar da a luz uno que se llama Fares. Y Fares es faraón. Y luego aparece el rey David y aparece luego Jesús, como un varón negro. Él pasa, él pasa, él pasa. Esa es la novedad. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que el error es de Israel, que presenta al Mesías como un varón blanco. Por eso solamente es como la presentación, como el adelanto. Ustedes dirán, ¿por qué los egipcios presentaban a Osiris de color verde? El color verde representa un crecimiento constante. También representa que es un marciano, que es una persona que no viene de nuestro planeta. Es decir, Melquisedec siempre está a la diestra de Dios y Dios está fuera de nuestro planeta. Él es un extraterrestre, hay que decirlo, un marciano verde, por eso lo pintan de verde. Lo pintaban de verde para dar a entender de que él viene fuera de nuestro planeta. Es decir, nosotros nos formamos en este planeta, pero va a venir uno que viene de arriba. Y por eso Jesús nació de una virgen y se comprobó que es una virgen porque él vino del cielo, se encapsuló en el vientre de la virgen y nació como Jesús, Yeshua HaMashiach, representando de que él es una persona que viene de afuera, que viene de afuera, que viene del cielo. Eso representa el color verde, que es como un marciano, una persona que viene de afuera. Ahora bien, el problema es cómo están presentando a Jesús. Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Es un error enorme. Como él pasa por el rey David, mucha gente piensa de que él es blanco y rubio como nuestro padre David, pero no. Por eso es importante leer Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53.